soy María Trader y como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien el día de hoy. Y en este video estaré hablando acerca de las estrategias de los pares de divisas OTC. Y toda esta información va a estar súper interesante, así que espero que ustedes lo puedan ver hasta el final. Antes de continuar, también les quiero invitar a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Les recuerdo que en este grupo estoy compartiendo muchos consejos para que ustedes puedan ganar, así como también señales de entradas y salidas para que ustedes obtengan muy buenos beneficios. Así que no pierdan más el tiempo y aprovechen. Ahora sí, amigos, podemos continuar. Muy bien, amigos, hoy es fin de semana y vamos a operar con los pares de divisas OTC. Como ya lo había mencionado anteriormente, ya que la bolsa está cerrada y los pares de divisas convencionales no están disponibles. Es por eso que el broker emite los pares de divisas OTC especialmente los fines de semana, para que la gente así pueda operar siempre. Además, los gráficos que tienen son ideales para la gente que no puede operar entre semana y que solo tienen tiempo libre los fines de semana. Al fin y al cabo, los gráficos OTC son tan buenos para el análisis técnico como los gráficos convencionales. Así que, amigos, hoy vamos a operar de la misma forma que operamos con los pares de divisas convencionales. Y vamos a aplicar las estrategias utilizando los niveles de soporte y resistencia en las tendencias alcistas y bajistas y otras situaciones y patrones en el mercado. Amigos, y justo en este momento ya veo el primer punto de entrada y ahora les explicaré por qué. Aquí en la parte inferior tenemos un nivel de soporte y aquí también podemos ver que hubo un fuerte movimiento a la baja. Vemos que el precio llegó al nivel de soporte y desde este nivel se inicia una corrección. En esta situación propongo abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que creo que próximamente, después de que el precio se acerque a este nivel, habrá una comprensión y el precio caerá en la zona de corrección y también habrá un retroceso al alza. Porque este nivel es bastante fuerte y es poco probable que se rompa próximamente. Así que, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien, amigos, como podemos ver, el precio ha llegado a la zona de corrección donde hubo un pullback hacia arriba y obtuvimos beneficios. Esta situación es como la anterior, en la que también hubo un fuerte movimiento a la baja. Y después de tocar este nivel, el precio hizo una reversión. Lo mismo ocurrió después de unos minutos en esta situación. Y como podemos ver, todas las situaciones en el mercado son similares entre sí. Por eso, solo hay que encontrar estas situaciones y reconocerlas a tiempo. De esta forma, vamos a poder trabajar con ellas y así, amigos, vamos a obtener buenos beneficios. Muy bien, sigamos adelante. En el trading de hoy yo creo que vamos a encontrar diferentes situaciones interesantes y seguramente habrá casos muy similares a los anteriores. Por lo tanto, vamos a aprender cómo trabajar en estos casos con algunos ejemplos. Muy bien, amigos, continuemos. Aquí, amigos, tenemos un nivel de soporte. Ahora estamos viendo el gráfico en una temporalidad de 15 minutos, es decir, una vela equivale a 15 minutos. Y ahora cambiamos el gráfico a una temporalidad de 15 segundos. Aquí podemos ver que todavía hay espacio antes de llegar a nuestro nivel y también hay una fuerte tendencia a la baja. Aquí sugiero abrir un trade por 5 minutos a la baja, ya que creo que el precio continuará moviéndose hacia abajo próximamente. Porque vimos que en la temporalidad de 15 minutos hay muy poco espacio hasta nuestro nivel de soporte. Pero cuando se cambia la temporalidad a 15 segundos, hay una especie de aumento en el precio. Y de esta forma la distancia del precio aumenta. Creo que en esta situación 5 minutos serán suficientes, ya que el precio alcanzará el nivel de soporte, incluso teniendo en cuenta una zona de corrección. Así que, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade.
Muy bien amigos, por ahora todo va muy bien. El precio continuó bajando hacia el nivel de soporte y después del trade obtuvimos muchas ganancias. Con 5 minutos fue suficiente. Todo va bien, sigamos adelante. Aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior. También podemos ver que tras el pullback el precio ha vuelto a subir a nuestro nivel y hay un aumento del precio. Aquí abrimos un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que el nivel se romperá próximamente, porque aquí el precio también tiene un buen potencial a la baja. Y en este momento vemos que se está formando una fuerte vela roja y creo que aquí 2 minutos serán suficientes. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos, este nivel se ha roto y hemos obtenido buenas ganancias. Y también vemos que hubo un fuerte retroceso después de la corrección. Así que amigos, continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí vemos un nivel de resistencia. También podemos ver que en este momento el precio ya está empezando a superar este nivel. Y aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que el precio tiene un gran potencial para aumentar. Y vemos que hubo subidas a nuestro nivel. Además, en este punto el precio ya está empezando a pasar sus límites, es decir, el precio ya ha empezado a superar este nivel. Y por regla general en estas situaciones 1 minuto es suficiente. Ahora el precio se está moviendo con bastante fuerza y nos encontramos con un fuerte impulso del movimiento del precio hacia arriba en el nivel de ruptura. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Genial amigos, este nivel se rompió y obtuvimos buenas ganancias. Todo va bien, sigamos adelante. Aquí vemos un nivel de resistencia y en esta situación también sugiero abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que aquí el precio también tiene un buen potencial alcista y en este momento el precio ya está empezando a romper nuestro nivel. Esta situación también es similar a la anterior y estamos trabajando con ella de la misma manera. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, este nivel también se ha roto y obtenemos beneficios. Esta situación ha funcionado muy bien. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí amigos encontré exactamente la misma situación en este par de divisas, donde vemos que hay una comprensión de nuestro nivel. Aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que el precio también tiene un buen potencial alcista y hay más probabilidades de que este nivel también se rompa próximamente. Y creo que aquí 1 minuto será suficiente como en las otras situaciones. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, no está nada mal. El precio después del trade continuó subiendo y este nivel se rompió. Y aquí de nuevo obtuvimos buenas ganancias. Como podemos ver, esta situación está funcionando bastante bien. Ahora amigos, continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que hubo un retroceso desde este nivel y ahora después de un tiempo el precio se ha vuelto a acercar hacia nuestro nivel. En esta situación propongo abrir un trade por 3 minutos a la baja, ya que creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hacia este nivel, porque aquí los precios también tienen un buen potencial para bajar y los principales máximos de precios son cada vez más bajos. Abrimos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta que el precio aún tiene espacio y es probable que el precio entre en una zona de corrección o que haya un retroceso hacia arriba, así que esperemos a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos,
Como podemos ver, el precio continuó moviéndose hacia este nivel y después en nuestro trade se rompió este nivel y aquí obtuvimos buenas ganancias. En esta situación, 3 minutos fueron suficientes. Todo va bien, amigos, continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí podemos ver que hubo un buen y fuerte movimiento al alza y el precio después de tocar este nivel de resistencia retrocedió y después del retroceso el precio volvió a nuestro nivel con fuerza. Y también vemos que hay un tipo de corrección. Entonces, amigos, aquí abriremos un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que el precio tiene aquí un excelente potencial alcista y es muy probable que este nivel se rompa próximamente. Entonces abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta que el precio puede rebotar a la baja o entrar en una zona de corrección y solo entonces se romperá a través de la corrección. Así que, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bien, amigos, bastante bien. El precio realmente continuó a la baja y este nivel se rompió y volvemos a obtener buenos beneficios. Además, el precio tiene un buen potencial alcista. Mientras tanto, en el depósito ya tengo casi $7,000, así que propongo abrir un último trade para el día de hoy. Ahora, amigos, voy a buscar la siguiente situación en el mercado para continuar. Aquí podemos ver el nivel de soporte. También vemos que aquí hubo un fuerte movimiento a la baja y el precio después de tocar este nivel retrocedió. Y luego, tras el retroceso, el precio se invierte y comienza a bajar de nuevo. Entonces, amigos, aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que el precio seguirá moviéndose hacia este nivel próximamente. Y también es muy probable que se rompa, porque el precio aquí tiene un buen potencial bajista y el precio se está moviendo de forma bastante impulsiva. Aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos, incluso teniendo en cuenta una corrección. Así que, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien, amigos, muy bien. Como podemos ver, el precio ha seguido bajando y además este nivel se rompió y aquí obtuvimos muy buenas ganancias. Además, el precio tiene un excelente potencial para bajar. Mientras tanto, amigos, en el depósito ya tengo más de $10,000, así que sugiero terminar por hoy ya que cumplí con mi plan que tenía para el día de hoy. Amigos, en este momento cierro mi sesión y retiro todas mis ganancias. Y como nos hemos dado cuenta ya, todas las situaciones del mercado han funcionado correctamente y también todas las situaciones eran más o menos similares. Les recuerdo que este tipo de patrones siempre se repiten en el mercado y como recordatorio, estas estrategias también funcionan en pares de divisas regulares los días laborables. Por lo tanto, podemos practicar con esto tanto en los pares de divisas convencionales como en los pares de divisas OTC. Espero que les haya gustado muchísimo este video y que hayan aprendido información útil para ustedes mismos. Recuerden practicar con situaciones similares aplicando todas las estrategias para que puedan aprender y así obtener la experiencia. Y como nota final, amigos, me gustaría decirles que una gran parte del éxito se basa en aprender siempre, así que no dejemos de aprender. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video y como siempre estoy súper feliz y agradecida de que ustedes hayan quedado conmigo hasta el final. Así que espero que todas las estrategias y la información que hayamos aprendido en este video ustedes lo puedan aprovechar al máximo. Es importante de que comiencen y lo pongan en práctica para obtener ganancias. Y por supuesto también les deseo yo todo lo mejor del mundo y que les vaya súper bien. Ahora sí, para los que son nuevos en este canal y a los que se lo están pensando si sí o si no, les quiero invitar nuevamente a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Y por último, les invito a que se suscriban a este canal, le den me gusta, me comenten y compartan este video con todo el mundo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.